Hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a presentar un proyecto para crear un juego en el que vamos a interactuar con billetes, con dinero. Y vamos a tener que hacer la suma de los billetes que aparecen en pantalla. Te voy a mostrar primero cómo queda el juego terminado y después vamos a aprender a programarlo. Yo arranco el juego y veo que tengo una cantidad de billetes, no siempre van a ser los mismos, que yo puedo arrastrar y voy a tener que calcular el total del dinero que aparece ahí en pantalla. Lo voy a contestar acá abajo, o sea que es interactivo el juego, y luego el juego me va a decir si está bien o no, me va a dar posibilidad de volver a intentar. Suponete que yo le pongo 1000, cualquier número en este caso, para ver qué me dice inténtalo de nuevo, y ahí vuelvo a intentar con esos mismos billetes a ver cuánto da. Cuando lo hago correctamente me lo dice. Fíjate que yo este juego, cada vez que lo aplico, que lo arranco, me da una disposición distinta de esos billetes y puedo tener más, puedo tener menos, y por supuesto lo podemos modificar. Entonces hay una primera etapa en la cual vos podés hacer que tus alumnos, vos como alumno, vos como docente, que tus alumnos jueguen y también adaptar ellos o vos, si querés más billetes, menos billetes, y si querés billetes de más alto valor o de menor. Y eso se adapta fácilmente porque, como sabes, está todo programado en Scratch. Pero además podemos aprender a programarlo, que eso es lo interesante. Entonces vamos a ir a hacerlo. Este proyecto, esta aplicación en Scratch la llamé Dinero Dinero, y vamos a empezar a programarla para que puedas hacer tu propio juego. Lo primero que vemos es que tengo un solo sprite. A pesar de que quiero que haya muchos billetes en pantalla, yo estoy usando un solo sprite. Eso es algo distinto y ahora vamos a ver cómo hacer para generar todos los otros. Y ese sprite acá tiene 10 pesos, el billete de 10, pero viste que aparecían otros billetes, porque yo tengo distintos disfraces para ese sprite, para ese objeto, que son el de 10, que es el número 1, el número 2 es el de 20, el número 3 es el de 50 y así sucesivamente. Y esos distintos disfraces, que son los fotogramas de un sprite o los disfraces que usamos mucho en animación, en este caso me van a servir para que aparezcan en distintos, ahora vemos cómo, en distintos sprites. Pero interesante, te quiero comentar, es que cada uno de los disfraces tiene como nombre el número asociado a ese valor. O sea, el disfraz número 1 se llama 10 y tiene el valor 10. Y lo mismo el 2, que se llama 20 y tiene el valor 20. Se puede hacer de otras maneras, porque yo acá estoy poniendo como nombre un número, pero me gustó porque me va a ayudar a después calcular cuánto es el total del valor que tengo yo en pantalla usando ese nombre del disfraz, porque lo voy a poder sumar. Entonces, por eso, esta vez el nombre de cada disfraz es un número. Vos sabés que no hay una sola forma de hacer las cosas en programación. A veces hay formas más eficientes y a veces hay formas diversas. Yo elegí esta, que para mí fue más económica. Vamos a ver si después vos haces otras. Entonces, ese sprite, este código que tengo, este sprite ya lo vimos los disfraces y vimos cómo los nombré. Ahora resulta que, bueno, acá como yo me fui del 1 al 2, había quedado en pantalla el número 20. Viste que eso puede cambiar. Pero cuando yo arranco el proyecto, no pasa nada todavía, porque yo tengo un billete, que es el sprite, que tiene 10 pesos, porque le puse el disfraz 10. ¿Ves? Acá yo le puedo poner otros, pero sugerí poner el primero. Se puede poner cualquiera y empezar con cualquiera. Y yo creé una variable. Las variables, que son la pestaña anaranjada más oscura de abajo, te permite crear variables. Las variables hasta ahora en los videos no hemos hecho muchos, vamos a empezar a hacerlos pronto.
son lugares de la memoria en donde se pueden guardar valores, pero valores que van a cambiar. ¿Por qué usé una variable? Porque el total de dinero que hay en ese juego no es siempre el mismo, porque a veces hay más billetes, otras veces menos, tienen un valor o tienen otro. Entonces hay un total que el jugador, el que juega este juego, tiene que descubrir, tiene que calcular, y que yo en el juego lo guardo ese total también para comprobar si el jugador lo hizo bien en una variable llamada total. Entonces tuve que crearla. No voy a mostrar acá cómo crear variables, que lo vamos a hacer en otros videos, pero sí te lo comento porque el billete, el sprite que hace de billete, que se llama billete, tiene esta variable. Las variables pueden ser locales o globales, en fin, hay un montón de información sobre las variables muy importante, porque la variable es uno de los conceptos más importantes de la programación básico, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ir viendo de a poco. Por hoy te comento que yo tengo una variable en este proyecto, una sola por ahora. Y le empiezo dando un valor 0. ¿Por qué se la inicializa? Porque cuando yo juego varias veces, ese total después se va a sumar a un número y no quiero empezar el juego con un valor ya acumulado, entonces siempre se inicializa en 0. Pero luego yo ya le empiezo dando un valor. ¿Qué valor le doy? El valor de estos 10 pesos en realidad, porque es fíjate lo que yo te decía antes, el nombre del disfraz, que es 10 en este caso, el que yo tengo, y se lo suma a lo que hay en total, que ahora hay 0, entonces por ahora voy a tener 10 pesos nada más. Pero no estoy jugando todavía, porque para jugar yo necesito muchos billetes, o varios billetes. ¿Y cómo los pongo esos billetes? Voy a utilizar un concepto muy importante, muy interesante de Scratch, que es la clonación. Es decir, ese primer sprite, el sprite principal sería, que se llama billete, que yo puse, va a generar, se va a clonar, va a generar clones que son otros sprites idénticos a él, que heredan todas sus propiedades, ahora vamos a ver qué significa heredar las propiedades, y que van a poder funcionar. ¿Por qué se hace esta clonación y no pongo yo otros sprites, uno para 20, otro para 50, etcétera? Podría hacerlo y lo podés probar, no hay problema, porque tampoco son tantos los billetes. Pero quise aprovechar este juego para enseñar la idea de la clonación, que después en los juegos es muy común, porque si yo tengo, por ejemplo, a alguien que me atacan, necesito muchos que son similares, entonces por eso la clonación es muy útil. Además puedo hacer 20, 30, 50 y también ir eliminándolos. A medida que los disparo, los elimino, por ejemplo. Entonces es muy fácil programar y muy económico programar con clones, pero sobre todo en los juegos. Este es un primer ejemplo donde perfectamente podría no haberlo hecho con clones, pero está bueno para que lo veas. Porque además yo tengo un solo sprite de entrada y los que genero, los genero como clones. Yo te decía que heredaban las propiedades. Quiere decir que si este billete tiene este disfraz, cuando yo genere los clones, por ejemplo, vamos a generar 3 clones. Entonces voy a usar un repetir, 3, y el comando de control, dije bien, que ya estoy ahí, que se llama crear clon de mí mismo. Me tengo que acercar porque está muy clarito. Entonces yo digo repetir 3, crear clon de mí mismo. ¿Por qué digo de mí mismo? Porque también se puede crear clon de otro objeto. En este caso voy a crear un clon de mí mismo. Entonces yo soy el billete de 10 y cuando arranco no parece que pasa nada, pero en realidad creé, lo que pasa es que quedaron superpuestos, después los vamos a mover, creé 3 billetes como clones. Vos me vas a decir, ¿y cuál es cuál? Y son clones. Entonces el original está, yo lo tenía ahí arriba, y los otros 3 son los que yo generé. Esto no es lo mismo que sellar, no te lo confundas, porque cuando vos sellás queda una impresión en pantalla, no se puede mover y no es un sprite lo que yo sello. Mientras que acá yo generé sprites que pueden moverse, agrandarse, achicarse, tener todas las propiedades que tenía el original. Vos decís, yo te decía, hereda las propiedades. Las propiedades son muchas, por ejemplo la ubicación, viste que aparecieron en el mismo lugar,
el disfraz, todos son de 10. Todo lo que yo le haya dado al primer principal sprite lo heredan sus clones, pero después pueden hacer otra cosa. Eso es lo bueno. O sea, cada uno se puede mover por otro lado, o por ejemplo, pueden tener otro disfraz cada uno. Entonces, cuando los creé, les puedo decir que también se pongan el siguiente disfraz cada uno. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjate, arranco, espera que lo vamos a arrancar de vuelta. ¿Por qué aparecen estos? Porque son los siguientes disfraces de este primero. Apareció arriba de todo el último, porque primero se creó este, luego este y luego el 100. Y aparecieron en el mismo lugar. Después se pueden ir moviendo. Entonces fíjate que ya tengo el corazón de este programa, que es generar clones que se puedan poner distintos disfraces, o sea, billetes. Y ahora vamos a ver cómo hacer para calcular cuánto dinero representan, que va a ser muy sencillo, y con eso vamos a poder ya tener la primer parte del juego armada. ¿Cómo hago para saber yo? Entonces hasta ahora hice repetir una cantidad, yo hice 3 para que se vea claro, pero puedes poner 20, 10 o un número aleatorio, que de hecho yo lo hago, para que no todos los juegos sean iguales, todas las veces que jugás. Y primero creé un clon. Fíjate que el clon no aparece acá en la lista de sprite, porque es clon de ese principal, no son sprites principales, quiere decir que heredan propiedades de él, pero sí, por ejemplo, pueden empezar a actuar a su manera. Entonces cada uno se puso otro disfraz. Podría haber cambiado de tamaño, se pueden cambiar de ubicación, de efectos gráficos, las propiedades que vos le hayas dado, que querés darle al principal. Y luego yo tengo que calcular cuánto dinero representan estos 3 billetes que yo generé, y el primero también, que yo ya lo había sumado. Podría no poner el primero, el principal, esconderlo y no considerarlo dentro de ese total, pero yo lo dejé dentro. Empecé con 10 pesos, tengo 10 pesos hasta ahora, pero vamos a ver una cosa interesante para ver cuánto da una variable. Hay una manera de poner un monitor, a veces se usa en los juegos, pero en este caso no, yo después la voy a sacar porque yo no quiero tener el total, porque el total lo tiene que descubrir el jugador, pero mientras lo programamos, sí lo voy poniendo para que lo veas. Entonces, fíjate, acá me da 10 pesos, pero ¿por qué me da 10 si yo tengo 100, 150, 180 pesos? Porque todavía no apliqué ese total, esa variable a la suma, yo todavía lo calculé solo al principio, el total. Debería tener una orden como esta, un bloque que se podría hacer con el sumar, en vez de con dar, con sumar. Quiere decir que cada vez que se clona, cada vez que aparece un nuevo billete, ese valor se le sume al total. Es facilísimo. Facilísimo una vez que uno lo sabe, ¿no? Pero me refiero que le voy a sumar a la variable total. ¿Qué le voy a sumar? El nombre de ese clon que acabo de crear. ¿Por qué el nombre? Porque como yo te decía, el nombre es un número y Scratch lo interpreta inmediatamente como número cuando tiene que hacer la suma. Esa es otra característica de Scratch, que a veces puede diferenciar de qué tipo es un valor, porque si hubiera sido una palabra no lo hubiera podido sumar, pero si es un número, si bien lo toma de entrada como palabra, como tiene que sumar, lo interpreta como número. Entonces ese tipo de conversiones son muy importantes en la programación. En este caso me permitió poner nombre de disfraz, que vos te acordás que habíamos dicho que cada disfraz tenía como nombre el número del valor. Entonces en este caso, fíjate que si yo lo ejecuto, inmediatamente me da el total de los billetes que hay en pantalla. Y ese es el total que el programa conoce para después corroborar si el jugador lo hizo bien. Y ahora vamos a ver en un minutito cómo juega alguien contra el programa. La segunda parte del proyecto Dinero Dinero consiste en controlar y en permitir y controlar que el usuario, el jugador, descubra, calcule cuánto dinero hay en pantalla y el programa pueda hacer ese control, esa verificación y decirle si ganó o
si debe seguir intentando. Para eso vamos a usar una técnica que es la de la interacción con el jugador. Es una interacción a través de, como si fuera un diálogo, que eso después lo podemos usar en muchísimos otros proyectos, para hacer chats, para hacer adivinanzas, poemas, de todo. Y de hecho lo vamos a hacer en otros videos. Pero hoy vamos a usar esa interacción para jugar con dinero. Entonces estábamos en esta parte donde vos veías que habíamos puesto los clones. Yo había puesto 3, obviamente que puedo poner más, pero voy a dejar estos 3 un ratito para jugar contra la máquina y probar a ver de adivinar ese número, de adivinar o descubrir ese número, y después vamos a cambiarlo. Y yo te voy a proponer otros cambios para hacer también. Por otro lado, este monitor de la variable, acordate que después hay que sacarlo, después te digo cómo, porque no tiene que estar en pantalla, si no te da la respuesta. Lo usamos ahora para testear mientras estamos programando. Entonces, yo voy a usar un por siempre, a diferencia de antes que usé un repetir, porque yo hice una cantidad de clones. Pero en el caso de la pregunta al usuario, yo uso un por siempre. ¿Por qué uso un por siempre? No es que va a estar eternamente jugando, va a estar jugando todo lo que necesite. Y yo voy a establecer una forma de cortarlo. ¿Cuándo lo voy a cortar? ¿Cuándo termina el juego? Cuando, en principio vamos a hacer esta opción, cuando el jugador lo acertó. Y si no, va a continuar hasta que lo acierte. Es una manera, podría darle una cantidad de intentos, eso después se hace para complejizar. Pero por hoy vamos a hacer que eternamente juegue hasta que adivina, hasta que descubre, digamos, acierta, mejor dicho. Cuando lo acertó, terminó el juego. Entonces, el por siempre es válido, es perfecto para eso. Entonces, ¿cómo le pregunto yo al jugador cuánto dinero hay en pantalla? Eso se hace en la pestaña, en la categoría Sensores, donde tenés un bloque. Este sí lo voy a agrandar un poquito para que lo veas. Voy a agrandar estos bloques para que veas la parte que estamos haciendo ahora, pero no olvides que está todo lo anterior. Y dice preguntar, nada más que por default viene cómo te llamas. Entonces yo le voy a plantear cuánto dinero hay. ¿Cuánto dinero hay? Le pregunto yo. Eso va a preguntar el programa. Entonces, si lo arranco, ya ves que aparece un diálogo con la forma posible para tildarlo cuando yo termino de escribir, donde yo puedo escribir un número cualquiera, yo puse 900 cualquiera. Obviamente acá no me lo está controlando porque yo no establecí todavía esa parte, pero sí, ves, están dando. El que pregunta es el primer sprite principal. Se puede no hacer esto, hacer que se esconda como yo te decía antes, y entonces este texto va a aparecer acá. Por ahí es más correcto. Pero en principio no me molestó que sea el sprite principal el que pregunta. Y lo que falta ahora es, bueno, cuando me pregunta, espera y yo puedo contestar. Ya tengo acá para hacer un input. Lo que no hay es un control, porque eso lo tengo que programar. ¿Cómo lo programo? Bueno, para programar eso yo voy a hacer voy a poner un bloque de condicional, que tampoco hemos estudiado hasta ahora mucho, pero vamos a aprovechar esta oportunidad para empezar a usarlo, porque son distintos conceptos que se comunican entre sí. Entonces, por ejemplo, el condicional en un juego es muy importante, y yo elegí el que dice si pasa tal cosa, va a ocurrir otra, y si no, tal otra. ¿Qué quiere decir esto? Si coinciden los valores de lo que contestó el jugador y lo que era la variable total, ¿te acordás que nosotros la calculamos? Si esos coinciden, el jugador ganó, ahí terminaría. Pero si no coinciden, va a esta otra rama. Esto es algo ramificado. Y si no, quiere decir, ¿qué pasa? Y le tengo que dar un mensaje, inténtalo de nuevo. ¿Está bien? Entonces, si hay coincidencia, que todavía no la escribí acá, ¿cómo se hace?
¿Cuál va a ser la primera rama? Va a ser una en donde le voy a decir correcto, por ejemplo. Correcto, por ejemplo. Y puede durar en pantalla 3 segundos, suponete. Correcto, ¿no? Por supuesto que el correcto también tiene que tener inicio de la exclamación, de los signos de exclamación que nunca se ponen, porque por semejanza al inglés les ponemos nada más que el final, pero lo correcto, y esto es una buena oportunidad para practicar y ejercitar la escritura. Los signos, como verás cuánto dinero hay, puse el signo de pregunta, y correcto también el signo de exclamación. Y si no, podría poner un pensar, así como que parece, perdón, que es acá, que parece que está diciendo intenta de nuevo, o intenta de nuevo, para que no sea tan agresivo, para no decir incorrecto, intenta de nuevo. Entonces, quiere decir que lo puse con el pensar, como se dice, que era pensando el programa de que te equivocaste. Entonces, si yo lo ejecuto, bueno, al principio es lo mismo. Vos fíjate que los billetes yo los arrastro, pero después les podemos dar un movimiento. Cuando viste que yo te mostré al principio el juego, tenían un movimiento. Eso después lo hacemos. Es muy sencillo y lo dejé para el final. Pero acá me dice el billete. Fíjate que yo siempre estoy con 3 billetes, que son siempre los mismos, porque yo repetí 3. Después podemos repetir un número aleatorio, un número más grande. Eso todo puede cambiar. Pero acá tengo, ¿cuánto dinero hay? Entonces yo le digo 180, por ejemplo, a decir que acierto, ¿no? Entonces me dice, intentar, o sea, no me lo toma. Y si le digo 200, tampoco me lo toma. ¿Por qué no me toma ninguna respuesta cuando yo le di la correcta? Porque yo todavía no programé este símbolo, ¿no es cierto?, de acá, que tiene diagonales y que es donde se plantea la condición del sí. Sí, ¿qué tiene que pasar para que el programa me diga bien? Porque como no lo hice, va directo siempre al incorrecto, porque no tiene que comparar. ¿Qué tengo que comparar? Bueno, para comparar yo uso un operador. El operador es el color verde. Y los operadores, fíjate que tienen esta misma forma. Por ejemplo, el operador de igual, los operadores pueden ser de mayor, menor, igual, y otros también, como por ejemplo el i y el o, que los vamos a ver mucho en juegos, o el no también. En este caso, este operador, es un operador lógico o matemático, me permite, yo lo encajé ahí, comparar lo que el jugador dijo con lo que es. ¿Cuánto es la suma de todo esto? Lo que había guardado la variable total que le habíamos ido sumando y que ahora la tengo en un monitor en pantalla para que la veas. Después la sacamos. Es decir, que yo necesito que no 180, sino lo que total de total, entré en la pestaña naranja de variables, es la variable total. Y puedo sacar ese bloque, aunque yo lo creé, lo puedo usar. Y lo uso acá, ¿ves? Lo habíamos usado acá también, pero no lo viste porque ya estaba hecho cuando empezamos. Pero, y acá lo usé desde un menú nada más. Pero ahora sí, yo necesité ese valor, que ahora está valiendo 180, después vamos a cambiarlo, ese valor que el programa calculó, que fue sumando cuando generaba los clones, ver si es idéntico a qué, a lo que dijo el usuario. Pero ¿qué dice el usuario o el jugador? Lo que responda a esta pregunta, y eso lo guarda el programa en los bloques sensores, no lo guarda el programa en una especie de variable llamada respuesta, pero no es la variable que nosotros creamos, sino una variable que genera el programa. Perdón, acá va, ahí me equivocaba, lo ponía a otro lado. Genera, es decir, esa respuesta que el jugador dio queda guardada en una especie de variable, pero celeste en este caso, vinculada con la pregunta que me hicieron, y va a depender de lo que la persona diga. Por ejemplo, vamos a jugarlo una vez para que lo veas.
sabés que siempre está valiendo 180 porque todavía no pusimos más, más billetes, y además los billetes todavía no se mueven, es decir, todavía estamos en una etapa de test. Me pregunta cuánto dinero hay. Le digo, hay, vamos a decirlo mal, hay 200 pesos. Le hago clic o le hago enter y me dice intenta de nuevo y me vuelve a preguntar. Lo dijo un poco rápido el intenta de nuevo, entonces le vamos a poner 4 segundos, porque a veces el jugador no llegó a verlo. Entonces de nuevo, vamos a ponerlo mal, 250 pesos. Entonces me dice, me intenta de nuevo, piensa, y espera un poquito más. Ahora, me vuelve a dejar, me da la oportunidad de con estos mismos billetes volver a descubrir o a calcular. Si le pongo el valor correcto, por eso lo tengo en pantalla para controlar, me va a decir correcto. Pero fíjate que no se corta, me vuelve a preguntar. Porque no te olvides que teníamos un por siempre. Entonces yo nunca le dije, bueno, termina el programa. Para terminarlo, lo que tengo que hacer es ir a control. El control precisamente se refiere a ese tipo de cosas. Y le digo, después cuando salió correcto, detener todos. Todos son todos los clones, todos los objetos que tengo en juego. La detención de un juego es fundamental para terminarlo correctamente. Por supuesto que yo podría agregarle otros elementos a este juego, puntajes, número de intentos, vidas, en fin, todo lo que uno se le ocurra se puede hacer, pero de a poco. Lo más importante acá es que cuando yo lo vuelvo a jugar, me dice, ¿cuánto dinero hay? Bueno, separo los billetes, los calculo, yo ya sabía que eran 180 pesos, lo juego, le hago enter o clic y me dice correcto, pero ahora se fueron los clones y se terminó el juego. Y yo lo puedo jugar de nuevo, otra vez, pero ya con quizás otra disposición de billetes si es que le puse alguna aleatoriedad. Eso después lo vamos a agregar. En la tercera parte del video vamos a agregar, a ver, que se muevan un poco los billetes, algunas ideas para que vos puedas hacer modificaciones y también que haya más cantidad de billetes e inclusive que puedas agregar billetes que no estaban a la programación. En esta última parte del video o del tema dinero, queremos que haya, bueno, más billetes y si podemos que haya una cantidad aleatoria, porque de esa manera no va a ser siempre la misma suma que tenemos que hacer. Por ejemplo, nosotros teníamos 3 billetes, pero siempre nos va a dar los 180 pesos. Ahora, si yo acá escribo un valor aleatorio, si pongo un valor mayor, obviamente voy a tener, en vez de 3, más billetes, pero también va a ser siempre el mismo juego, porque voy a tener, es algo que, bueno, lo vaya cambiando, pero cuando vos, acordate que cuando vos tenés la aplicación, la programación no la tenés a la vista, necesariamente. Por ejemplo, si esto yo lo pongo en un blog, en una página, no tengo la programación a la vista, entonces siempre voy a tener el mismo juego. Para que eso sea más interesante, existe la aleatoriedad, que lo hemos tratado mucho en otros videos, como el de surrealismo, el de collage, y se trata de el número, que es como un dado, ya habíamos hablado de eso, que yo tiro ese dado y tiene la cantidad de caras que yo quiero. Por ejemplo, el número aleatorio, en vez de repetir 5 va a ser repetir un número aleatorio, o sea, inesperado. Yo puedo poner cualquier número, puedo poner que sea desde 1, que con un billete solo no tendría mucho sentido, le voy a poner mínimo 2, y máximo 10, por ejemplo. Pero puede ser 20, puede ser lo que quieras. Entonces, cuando lo genero, ahora ves, mira, lo voy a generar varias veces para que veas cómo cambian los totales, ¿ves? Cambian totalmente el total. ¿Por qué? Porque cada vez puse una cantidad distinta de billetes, o sea, cada vez sale una cantidad distinta de billetes, yo los arrastro todos, los veo y los voy ordenando para sumar. Por supuesto que el nivel con el que vas a jugar depende también con tus alumnos o vos si sos alumno, del nivel que tengas para hacer las cuentas, y lo mismo podés, ahora vamos a hacer cambios para que veas que podés usar más billetes más altos o no. Pero lo que te quería comentar, es decir, que ya tenemos la aleatoriedad para la cantidad de billetes que aparecen y por lo tanto el total de esas sumas.
Por otro lado, yo tenía ganas de que los billetes se muevan, ¿viste? Porque si no, no queda tan divertido, digamos. Entonces, bueno, acá fíjate, apareció al azar la opción uno que estábamos usando antes, que era la de 3, ¿ves? Pero aparecía una vez cada tanto, porque esto es aleatorio. Pero vamos a ver el tema del movimiento. Entonces, el movimiento, en realidad yo ya lo tengo programado acá, y te lo voy a comentar porque ya lo hemos desarrollado en otros videos bastante, pero acá tiene una particularidad y por eso te voy a comentar lo que es nuevo y después vos lo vas a poder hacer perfecto. Lo primero que te quiero decir es esto. Voy a sacar este bloque que yo explico acá los ejercicios y lo agrando. Entonces, este es el bloque que está dentro del mismo sprite, ¿eh? Porque fíjate, vos acordate que yo había generado clones. Esos clones se eliminan todos cuando yo termino de jugar y vuelvo a jugar, vuelvo a crear clones. O sea, cada vez los vuelvo a crear. Para que eso quede garantizado, hay que tener en cuenta algo muy importante, que es que cuando vos creás un clon, que es lo que hicimos acá, ves que dice crear clon de mí mismo, que lo hizo el billete, el sprite principal, sea dentro de un script donde está al hacer clic en bandera verde. Es decir, un script de arranque y no en cualquier otro, por ejemplo, cuando pulsás la tecla tal o en otro evento. ¿Por qué? Porque si no, cada vez que yo ejecuto esa creación de clones, a su vez los clones pueden crear clones y te podés llenar de miles de sprite en pantalla. Se puede usar para algún ejercicio que nos interese, ideas del infinito, pero no es el caso. Yo quiero tener esa cantidad finita de billetes. Entonces los clones siempre en un script, los creo en un script con bandera verde. Eso por un lado. Pero por otro, hay un evento que se llama el comenzar como clon, que eso es para cada clon. ¿Por qué tengo otra programación? Porque una vez que yo creo un clon, que como dijimos hereda las propiedades, el estado del sprite principal, cada clon puede cambiar. Por ejemplo, en este caso cambió de disfraz. Eso lo hice en el mismo momento que lo creé. Pero puedo aparte hacer que se vaya moviendo. Yo acá le hago que se mueva y que rebote si toca un borde. Y eso, y además que lo haga en distintas direcciones. Eso es lo que yo agregué acá. Este tipo de programación de cada clon lo podés pensar como vos quieras. Podés hacer que se mueva al azar, que se deslice. Vos lo podés pensar como quieras. Yo lo pensé como, bueno, que sea arrastrable, que apunte en distintas direcciones para que sea más variado. Y en un por siempre puse un movimiento y un control de que rebote contra la pared. Que eso lo hicimos en varios videos aparte, cuando planteamos va y viene, el video va y viene y otros donde hacíamos animaciones, personas que bailan y que vuelven, entonces rebotaban contra las paredes. El rebote contra las paredes, los bordes de la pantalla, es muy importante como técnica para cualquier tipo de aplicación y juego o animación. Y entonces cuando ahora yo voy a ejecutar este juego, ya se empiezan a mover suavemente y se abren. Entonces me dan idea de que hay otros, por lo menos, y que yo igual los puedo arrastrar, pero ya sé que están por ahí. Trato de que no se vayan abajo del diálogo que tengo por abajo, pero contra las paredes van a volver a rebotar, sin rotar ni nada, van a rebotar así como están. Entonces voy a poder verlos todos y yo los puedo acomodar. Si no quiero que se muevan, puedo hacer un solo movimiento una vez y listo. Si yo todo eso lo puedo experimentar, ¿viste? Nosotros lo dejábamos así y vamos viendo. Y después los ordenás para ver por valor, para ir juntando. Puedes practicar la multiplicación, que eso es lo que no le gusta a nadie, o si no, directamente los vas sumando. Y con esto vas a tener el cálculo en el juego que estábamos haciendo. Y lo otro que te quería decir es, ahora lo paré, es modificaciones que se pueden hacer al juego, hay muchas.
Antes dijimos de tener número de vidas o de intentos, bueno, eso se puede pensar más adelante, pero en esta primera etapa, una cosa interesante sería pensar si quiero, eh, respecto de los disfraces, agregar o quitar. O si vos sos de otro país, interpretarlo, remixar este proyecto. Entonces, dentro de ese mismo sprite, en la zona disfraces, en la pestaña disfraces, yo tengo el 20, el 10, el 20, el 50, el 100, el 200 y el 500. Pero dejé libre para que puedas importar el 1000, por ejemplo, acá, o los que vengan más adelante. Y también tenemos la posibilidad de quitar cuando algún billete queda fuera de circulación. O sea que eso puede ir actualizándose. Por otro lado, puede pasar que vos quieras este juego, todo el juego, usarlo con chicos más chiquitos, por ejemplo, que como nosotros usamos siguiente disfraz en la programación, siempre toma el que sigue. Entonces tendría que o eliminarlo, o sea, primero copiar todo este juego en otra versión, llamarlo intro o llamarlo, yo acá tengo 100, le voy poniendo distintas denominaciones, y entonces en las copias, no en el original, ir quitando. Por ejemplo, acá le saco el 500, que lo elimino directo desde el baldecito, que está ahí el tachito, y entonces tengo un juego de dinero, pero hasta 200 y lo juego. La otra forma es controlarlo por programación. Viste que en vez de siguiente disfraz, ya controlar hasta qué valor quiero jugar, pero eso es bastante más difícil. Por ahora vamos a tratar de eh, quitarlo de acá o agregar los que vos quieras. Entonces si querés agregar el 1000, perfecto, lo puedes agregar, que yo lo tenía puesto, y entonces ahí de esa manera podés adaptar este juego a tu país o a tus necesidades.